Hola Julio, ¿estás ahí? A ver. Julio, no sé si me oyes. Prueba arriba a la derecha en el icono de la cámara a darle 2 veces. Porque a veces eso soluciona el tema de la conexión. Lo peor es que no puedes unirte y suele ser por temas de cámara, porque no hay permisos de cámara. Ah, Ahora sí. ya estamos. Vale, y le doy la vuelta a la cámara, supongo. Si quieres que te veamos, sí, si no, no pasa nada. Mira, así. Ahí. O la pongo en Así te, vertical. así te vemos. Ay, ¿Así? así te vemos todo el fin. Vale. Joder, macho. ¿Y así? Pero así no me lo entero. Así estupendo. ¿Tú me ves a mí? Yo no. Y así me ves torcido, ¿no? Y te vemos al revés, así. Tengo el micrófono puesto y claro, joder. Bueno, en fin. A ver cómo arreglo. Ah, no se me queda. ¿Cómo engancho esto? Si no me ves. Eh, tiene que ser así. Tiene que ser así, pero yo a ti no te veo, ¿No ¿eh? me ves? Pues yo, ¿Dónde te...? a veces pasa eso, ¿Por dónde? no te preocupes. A veces pasa eso, que o tú no me ves o yo no te veo a ti, o no nos vemos ninguno de los dos, o nos vemos los dos. Pero se está grabando y se está transmitiendo bien. Después, eh, bueno, voy a Vale. probar. ¿Así sigue sin verme? Sí, yo a ti no te veo. Vale, no te preocupes, que esto pasa mucho. No sé si es por la configuración que tenemos en los teléfonos o yo qué sé. El tema es que hay veces que no nos vemos. Pero tengo aquí otro teléfono móvil y confirmo que la gente que nos ve los dos. Y después cuando esto se graba, cuando se queda en el reel y demás, se nos ve a los dos también. O sea, en ese sentido, lo único es que no me vas a poder ver, solo te vas a poder ver a ti. Ya. Se os oye a los dos, nos está comentando aquí Bioic que se nos oye, que se nos ve a los dos. Entonces, bueno, pues misterio de la tecnología. Yo ya es la décima o duodécima entrevista que llevo del ciclo y es que me he pasado de todo. Así que, bueno, Pues, ven, yo creo es que posiblemente sea a lo mejor cosa de mi teléfono, o sea, que de mi cámara o de algo, pero bueno. por es alguna configuración que tengas por ahí de Instagram o vete tú a saber, pero en Claro, claro. principio no. Sí, de esto de permitir acceso. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos seguís. Muchas gracias por estar otro día más con nosotros. Hoy vamos a hablar con Julio Rodríguez. Julio Rodríguez es genetista. Es la tercera persona del sector con la que vamos a hablar, para que veáis un poco que el mundo de la genética, aunque es más o menos nuevo, tiene múltiples posibilidades como salida profesional. Luego Julio nos contará pues un poco su carrera profesional y cuál es su día a día para ver también las diferencias con las otras
personas con las que hemos hablado dentro del sector de la genética. Antes, permíteme una pequeña cuña publicitaria, Julio, que hago siempre, para presentar el colegio a aquellas personas que están viendo la entrevista y que no conocen el colegio. El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid es una corporación de derecho público que fue creada a través de un decreto de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una entidad pública con todo lo que supone esto. Y luego que sepáis que a nivel práctico el colegio, los colegios profesionales, en este caso el de biólogos de la Comunidad de Madrid, es aquella entidad que vela por nosotros, los profesionales de la biología, vela por nuestra profesión, ¿no? Para que podamos trabajar bien, para que podamos tener nuestros derechos. Tiene una serie de programas que nos ayudan también en nuestra carrera profesional, en el desarrollo, así como una serie de servicios que nos apoyan también como profesionales, como un seguro de responsabilidad civil, etcétera, una asesoría jurídica y otra multitud de servicios. Para los que os dediquéis a la biología, os vais a dedicar a la biología en un futuro, pues os invito a que entréis en la página web del colegio, que lo conozcáis, que nos sigáis en redes sociales, que os colegiéis, porque cuantos más seamos, más fuerte será el colegio y más fuerza va a tener en las reivindicaciones. Actualmente, y bueno, supongo que luego hablaremos también de esto, hay una reivindicación, una campaña reivindicativa para conseguir que la especialidad de genética sea una especialidad reconocida como profesión sanitaria, que hoy por hoy no lo es, ¿no? El biólogo sanitario no está reconocido en España, siendo el único país de Europa que no lo tiene reconocido. Pues después de mi publi, ya empezamos contigo, Julio. Muchas, por lo que te decía, muchas gracias por haber querido participar en estas entrevistas. Estas entrevistas, su objetivo es un poco pues, dar a conocer a las personas jóvenes, por un lado, los recién graduados y recién egresados, los que están en grado y que se acaban de egresar, y gente pues, que no conozca el sector, un poco que sepan en qué consiste las diferentes profesiones. Pues bueno, Julio, tú eres genetista, además también eres divulgador genético, uy, divulgador científico, perdón. Pues nada, cuéntanos un poco sobre ti, un poco cómo ha sido tu carrera y qué haces en el día a día, en qué consiste tu trabajo como genetista. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre comunicar y hablar sobre mi carrera y bueno, sobre la ciencia en general. Por eso también hago divulgación científica desde, como yo digo, desde antes casi de que existiera Internet, ¿no? Porque yo creo que el propio dice, bueno, YouTube no existía, pero empezábamos las cosas y yo empezaba ya a escribir cosas de ciencia, aunque claro, nadie las leía. Ahora con ya cuando salieron las redes sociales y Twitter y todo esto, pues ya se dispara un poco. Entonces a mí, pues me encanta hablar de bueno, de biología en general, de la ciencia en general y de biología y de genética en particular, que realmente me apasiona y entonces encantado de estar aquí con vosotros y os decir que vamos, que para mí esto, o sea, no es, o sea, quiero decir, no me cuesta trabajo ninguno porque estoy encantado de hacerlo, vamos, siempre que haga falta. Y después, eh, a lo que me dedico, pues ahora mismo yo soy genetista, no puedo decir genetista clínico porque no existe la especialidad de genética clínica, pero bueno, todo se andará. Esperemos que este año sea ya por fin el año en el que se apruebe y se nos reconozca como genetistas clínicos, aunque llevemos, pues yo no, pero algunos llevan más de 20 años haciéndolo. Y, y bueno, me dedico entonces, bueno, pues la genética asistencial, que es la genética para el diagnóstico genético de, bueno, de pacientes, vamos, directamente con los servicios de salud. En concreto, yo soy gallego, trabajo en Galicia, trabajo en la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica en Santiago de Compostela y damos servicio de diagnóstico genético y asesoramiento genético al Servicio Gallego de salud, Sergas. Aunque, como tú bien dijiste antes, pues no estamos reconocidos ni como especialistas y, y por lo tanto, pues estamos así en esa situación anómala y totalmente surrealista cuando, ya te digo, llevamos 20 años haciendo esto y algunos, yo no. Y, y bueno, se hace un trabajo enorme para el sistema de salud porque todo el diagnóstico genético, todas las pruebas genéticas, también el asesoramiento genético, que es la explicación de los resultados,
bueno, la interpretación y la explicación de los resultados al paciente, porque los resultados genéticos son difíciles de entender, incluso para los profesionales formados en bueno, biología y medicina, pues imagínate para un paciente en general. Entonces, existen estas consultas de asesoramiento genético para explicar los resultados y también previamente a realizar cualquier prueba para decir si, bueno, los riesgos que puede tener, si puede haber una enfermedad genética en la familia, explicar los riesgos que puede haber, explicar también a la hora de tener descendencia si puede haber algún tipo de problema genético y después incluso, bueno, explicar un poco la genética desde un punto de vista clínico y después realizar esos estudios y explicar también los resultados. Entonces, todo ese trabajo ingente que se hace para el servicio de salud y se lleva haciendo muchísimos años, pues sí que ahora cada vez más, porque la genética clínica o sea, no es que diga que es imparable, es que es el futuro que ya es presente de la medicina. Pero vaya, todas las especialidades tienen su parte, todas las especialidades médicas tienen su parte genética y piden pruebas genéticas. Así es enorme la cantidad de trabajo con la que tenemos día a día, pero curiosamente, pues aún no somos especialistas, pero bueno, o sea, tenemos que serlos, porque si no, o sea, todo este servicio que se está dando al sistema de salud está así como un poco de tierra de nadie. Llevo, ya te digo, bueno, unos años en esto, no soy un veterano del diagnóstico genético porque previamente, yo al acabar la carrera de biología, empecé en investigación, en genética, ya directamente en el hospital, ya me fui de la facultad, a mí me gustaba lo clínico, lo sanitario, entonces me fui ya al hospital y en laboratorios de investigación que habían allí, que ofertaban por toda la facultad, y yo ya los vi y me atrajo más el tema clínico, porque pues, entonces yo me fui allí para hacer la tesis, ¿no? Y hice la tesis doctoral en genética de enfermedades reumáticas, de reumatología. Después, bueno, yo siempre me atrajo mucho el tema del cerebro, ¿no? Y sobre todo cómo, esto suena un poco ochentero, pero es así, o sea, ¿no? O no entero, cómo un gen puede condicionar un comportamiento, esto no es así, ¿no? Ahora ya con la genética toda poligénica y todo eso ya sé. Pero bueno, por ejemplo, en neuropediatría, todo sí que tenemos que a veces se falla un determinado gen y se compromete todo el neurodesarrollo y acaban teniendo o sea, un trastorno neuropediátrico, neurológico, pero claro, también conlleva comportamiento. Esta parte de cómo la genética podía influir en el comportamiento, e influye, aunque no sea tan determinista como se pensaba antes, pues sigue influyendo la genética en el comportamiento. Entonces, esto como me atraía mucho, yo paralelamente, mientras hacía la tesis, pues me saqué la carrera de psicología, pero bueno, nunca me ejercí profesionalmente, pero bueno, me atraía y me complementaba un poco la formación. Y después decidí dar el salto en mi postdoc, hacer genética de trastornos psiquiátricos. Lamentablemente, cuadró con la crisis del 2008, todo fue muy difícil en el postdoc, pero al final acabé en genética psiquiátrica, y también en Santiago de Compostela, y realicé unos años de investigación en genética psiquiátrica en los que saqué, bueno, artículos sobre todo eso y que fueron geniales. Vamos, pero ya me fui yendo un poco hacia, bueno, porque la investigación, que es muy atractiva, pero tiene esta parte abstracta en el cual tú publicas un paper, pero esto para que llegue a la gente, de verdad, al paciente, pues a lo mejor nunca llega, no tarda mucho. Y entonces yo siempre tenía ese rollo de, aunque ya estaba en investigación sanitaria, en genética de trastornos psiquiátricos, faltaba ese contacto con el paciente y entonces al final, como estábamos al lado, yo estaba en el Instituto de Investigación de Santiago de Compostela, vamos, que es puerta con puerta con la Fundación Gallega de Medicina Xenómica, en la que se hacía el diagnóstico genético, y bueno, o sea, de hecho, nosotros utilizamos sus aparatos de secuenciación y toda investigación, está ahí todo un poco unido. Y entonces yo me fue ya gustando el tema de intentar dar el salto al diagnóstico genético y se abrió la posibilidad primero en neuropediatría y como estaba relacionado con el cerebro, pues a mí me atrajo y decidí ya meterme en el tema del diagnóstico genético y así ahora ya una vez que entré, ya, y esto es verídico, que yo llegué y ya llegué a casa, ¿no? Y le dije a mi pareja que a la semana de llevar el diagnóstico genético en neuropediatría dije, eh,
yo no vuelvo a investigación. O sea, esto es algo que me enganchó. Bueno, que ya sabía que me iba a gustar, pero ya me enganchó desde el primer momento. Y un poco como venía con las herramientas de investigación, de hacíamos genética y a secuenciación de exomas, y bueno, variantes raras, variantes puntuales, también estudios de asociación, de genoma completo y todo esto. Yo tenía ya las herramientas, entonces fue genial, entré en NGS, porque bueno, la genética clínica es enorme, por eso es necesaria una especialidad, porque tenemos toda la parte de citogenética, y luego tenemos toda la NGS, tenemos también biología molecular, en oncohematología. Pero bueno, yo entré en NGS, en neuropediatría, y ya vamos, a los 3 días ya lo tenía claro de que era lo que quería. Y bueno, y entre ahí y desde esa, pues, bueno, estuve haciendo genética, o sea, diagnóstico genético en neuropediatría, empecé también con asesoramiento genético, y luego también hice cáncer de mama, y ahora estoy con hematología y también, bueno, sigo así de vez en cuando haciendo neuropediatría, también hice neurología, bueno, un poco de todo, siempre con NGS y un poco en la oncomatología también en diagnóstico molecular. O sea, es genética, pero es un poco diferente. Bueno, y pues se hace un poco de todo, o sea, también no solo NGS, también hay secuencias Sanger, hay, bueno, portadores, bueno, al final haces un poco de todo, pero sí, es más genética molecular y después está toda esa parte de citogenética, que ahí sí que yo no he rotado, entre comillas, aún por ahí. Pero bueno, toda la parte, ya te digo, bueno, primero empecé en EGS con exomas y bueno, sigo haciendo eso, paneles de genes y bueno, más cosas. Y ahora ya se está dando el salto hacia los genomas. Y bueno, es un poco toda la introducción de cómo un poco fue toda la, bueno, por el medio me salté las estancias en el extranjero, estuve en Reino Unido, en Oxford y por ahí, pero bueno, más o menos fue un poco. Tengo que empezar en investigación, genética de enfermedades reumatológicas, genética de trastornos psiquiátricos y ya pasar después a diagnóstico genético en neuropediatría. Y después de ahí ya para adelante. Pues qué carrerón. Y cuando llegas a tu puesto de trabajo, ¿qué es lo que haces? ¿En qué consiste el día a día de tu trabajo? Bueno, pues el día a día, mira, a ver, como ya te he dicho, como he pasado por diferentes patologías, es ligeramente, bueno, ligeramente no, es diferente. O sea, por ejemplo, ahora que estoy en oncomatología, en cuanto me siento, ya tengo 5 papeles encima de 40 muestras cada uno de placas, porque es todo urgente, es todo para allá. Pero bueno, es un poco diferente. Cuento un poco toda la experiencia, ¿no? O sea, entonces en el día a día yo me siento mi lugar de trabajo, yo no hago nada de laboratorio, o sea, sí que superviso, a lo mejor algún aparato, cosas, pero no hago nada de lo que llamaban el wet lab, ¿no? Yo mi trabajo es recibir los datos, los técnicos de laboratorio realizan todo el trabajo manual del wet lab, de estar con las pipetas y todo esto, y entonces después todo eso se transforma en datos informáticos, bien sean de NGS, bien sean de Tagman, de Sanger o de QPCR, y todo eso se transforma en datos informáticos y que yo luego son los que analizo. Y bueno, también está, por supuesto, eso depende, eso va rotando en mi centro, vamos. O sea, hay que darle entrada primero a todas las muestras que te llegan el día a día, que eso también lo hacen una parte de los técnicos de laboratorio, pero luego los adjuntos de laboratorio, bueno, los genetistas, lo que tienen es que dar, o sea, validar que está bien la historia, o sea, que sería simplemente decir las pruebas que hay que hacerle a un determinado paciente. Tú tienes unos volantes médicos, todos que te llegan del día, y tú vas diciendo, vas seleccionando en tu software que tenemos ahí de trabajo, de la Fundación de Xenómica, cada centro de salud tendrá los suyos, pues entonces vas indicando las pruebas genéticas que tú crees que se deben hacer, vas validándolas, las que tienen que hacer y bueno, las que te piden también el médico. Porque muchas veces ya el médico te pide las pruebas genéticas. Y entonces tú lo vas comprobando que es correcto, lo vas validando y eso es un poco lo primero que se hace, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo que eso no lo hago yo siempre, lo hago a veces, se va un poco rotando. Pero después el día a día yo tengo mis casos, que ya los tengo recogidos, los puedo sacar también con mi software, los que están asignados a mí,
de las patologías que yo hago y después simplemente es utilizando también un software nuestro, ir mirando bueno, pues el análisis genético. Yo pongo el número del caso y hago el estudio genético, bien sea, claro, si es NGS, pues es un determinado software, si es qPCR, pues es otro, si es Ángel es otro, si son variantes somáticas, es, eso normalmente, por ejemplo, se hace bueno, en oncomatología una parte, es de variantes somáticas para tratamientos y también para diagnóstico, pero bueno, es lo mismo, es el mismo software, un poco diferente, pero bueno, es un poco. Entonces, yo normalmente, por ejemplo, los casos, un caso más complejo que puede ser de un exoma, ¿no? Que tienen de neuropediatría, que son niños que no tienen un diagnóstico claro, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, imagínate, de neurología te viene una epilepsia, entonces tú ya tienes el caso y tienes el exoma tiene 18.000 genes, ¿no? Pero tú no vas a mirar los 18.000 genes. Y entonces lo que haces es, según la historia clínica que tiene el paciente, por ejemplo, en este caso, tiene una epilepsia, ¿no? Entonces tú tienes una epilepsia y tú tienes una serie de páginas web que son o sea, totalmente fiables, validadas, curadas, que se utilizan, ¿no? En el sentido de que están revisados, todo, y entonces en estas páginas web, la que utilizo yo, supongo que la que utiliza todo el mundo, es PanelApp. Tú, según el fenotipo que tiene el paciente, si tiene un fenotipo muy claro de epilepsia, pues vas a epilepsia. A veces se utilizan los HPOs, que se llaman, son diferentes. Por ejemplo, los niños de neuropediatría que tienen una epilepsia, una discapacidad intelectual, tienen autismo, tienen TDAH. Por ejemplo, ahora mismo, justo antes de la entrevista, yo estaba haciendo uno que tenía eso, trastorno del lenguaje, autismo, discapacidad intelectual y TDAH. Entonces son varios fenotipos, tú puedes utilizar lo que se llaman los HPOs, ¿no? Y entonces vas por fenotipo y puedes escoger, o sea, bueno, vas poniendo fenotipos y entonces en algunas páginas web pues te van dando los genes asociados a ese fenotipo, que está todo súper estudiado, es decir, esto no es una página web cualquiera, ¿no? O sea, son páginas web que están revisadas por expertos, CleanGene, PanelApp, CleanVar, aunque CleanVar un poco menos, porque se puede subir así un poco demasiado libre, pero bueno, todo lo demás, sobre todo CleanGene y PanelApp, está muy revisado y se revisan, obviamente. O MIN también para las patologías y los genes. Entonces tú te vas, por ejemplo, a PanelApp y te miras epilepsia y te da una lista de genes con grados de evidencia verde, amarillo, rojo, ¿no? Verde y amarillo son los que están más revisados, sobre todo verde, y yo me cojo esos genes y entonces hago lo que se llama un panel virtual. Entonces, de los 18.000 genes, pues yo miro 600 genes y eso los pongo en mi software y me hace como un filtrado de variantes, un filtrado de genes primero y después esos genes me salen todas las variantes que hay. Estas variantes, o sea, el flujo de trabajo, que eso yo ya no lo hago, pero, o sea, no, porque hay mucha gente metida en esto. O sea, eso es, llega a la sangre se le extrae el ADN se pasa a secuenciar, eso, o sea, todo esto lo hacen, o sea, técnicos de laboratorio, tecnólogos, gente, bueno, que trabaja en el web, eso hay que transformarlo en datos informáticos. Entonces ahí entra bioinformática que hace todo lo que se llama la anotación de los genes. Y toda esa anotación es simplemente ir más, bueno, simplemente no, es algo muy complejo, bueno, alineamiento y la anotación que es poner, por ejemplo, de una variante que se detecta, machearla con diferentes bases de datos bioinformáticas en las que te dicen, bueno, la nomenclatura de la variante y las predicciones in silico, si son patogénicas, no patogénicas, significado incierto, bueno, y una serie de cosas, las frecuencias y todo esto. Y todo eso, toda esa información la utiliza luego el genetista para hacer filtrados. Por ejemplo, si tú miras una variante que sea patogénica para epilepsia, no va a ser una variante común. Entonces, todas las variantes, aquellas variantes que sean frecuentes, por ejemplo, que serían, yo que sé, implicadas en el color de los ojos o lo que sea, pues todo ese filtro de frecuencia ya lo hace. Metes un filtro de frecuencia para una frecuencia que pueden ser para fenotipos dominantes, pues un 1%, que es el criterio de mutación, ¿no? Y después para recesivas, bueno, yo le pongo un 5%, ¿no? Le pones un 5%, entonces todas las variantes que estén por encima ya te las quita. Entonces pasas a lo mejor, bueno, ahora mismo no me genes, 50.000 variantes que te dan de primeras, ¿no? Entonces, de esas 50.000 variantes, no me sé los números de memoria, pero tú haces un filtrado de frecuencia, entonces te queda, imagínate, la mitad, 20.000 o 10.000 variantes. Si luego vas haciendo más filtrados por fenotipo, por genes,
por artefactos, ¿no? Pues falsos positivos, que eso se pueden detectar. O sea, hay zonas del genoma pues que a lo mejor se detecta siempre una variante y ha salido 1000 veces en todas nuestras muestras. Entonces todo eso también lo vas filtrando. Te vas quedando, bueno, hay una serie de cosas que al final te vas quedando con poquitas variantes, ¿no? Y aquellas variantes que cuadran con el fenotipo y que a su vez tienen, pueden ser patogénicas, tú usas las miras más en detalle. Bueno, esto sería un caso. Después, esto es extenso, ¿no? Que es el exoma, y después vendrá el genoma, que será muy grande. Lo que pasa es que el genoma, como hay muchas zonas que no están estudiadas, pues al final, eh, eh, por ahora será un poquito más que el exoma. Bueno, hay variantes estructurales que detecta y tal, pero bueno, por ahora será un poquito más que el exoma. Pero y esto es lo que te puede llevar más, lo que te lleva más tiempo. Pues ahí, por ejemplo, en cáncer de mama tienes un panel de genes de 15, 17 genes y es más cortito. Pero más o menos lo que vas haciendo en el día a día es así. Entonces, algunos casos te llevan más, otros menos. En oncomatología, pues como vas a mirar a lo mejor mutaciones puntuales, es más rápido o sea, ya vas directamente fijo a una determinada mutación, dos, no sé qué. Bueno, las somáticas no, ahí puede haber más, ahí puede haber un poco de todo, pero bueno, aquí lo que pasa es mejor directamente a ver esa mutación en concreto que es conocida o sea, pero son muchos más casos, o sea que al final el trabajo se acumula. Pero bueno, el día a día es así, o sea, tú tienes casos bueno, que son los que, bueno, los que te llegan en el día, a lo mejor para darle entrada a la maquinaria de selección y todo esto, pero pues tú tienes los casos que están listos ya para analizar y entonces sobre esos casos tú trabajas en el día y a lo mejor unos te llevarán más tiempo y otros menos. Y dependiendo de si son exomas, si son más complejos, si son pues ya te digo esto de a lo mejor de portadores o de directamente esa variante puntual, y luego tú tienes que redactar ese informe genético. Entonces, tú redactas el informe genético, normalmente tienes un software en el que ya tienes unas plantillas y ahí, pues si es negativo o si encuentras una variante que se adecua a tu fenotipo, redactas el informe. Y ahí das, en el informe normalmente tienes o sea, una plantilla, pero, o sea, a nivel mundial, quiero decir. O sea, tienes que tener un motivo de la consulta, unos resultados en el que tú expones la variante con una nomenclatura HGVS, o sea, que es, no puedes poner un nombre de, me salió una variante en este gen, está todo muy protocolizado. Y luego explicas la clasificación de esa variante, según si es benigna, bueno, benigna ya no nos informa, si es incierta, patogénica, probablemente patogénica, la interpretación de ese resultado, la relación con el fenotipo, y luego haces bueno, en nuestro caso hacemos un pequeño párrafo de asesoramiento genético en el que explicamos, bueno, las que se recomienda a lo mejor o no mirar a los pacientes, o en el caso de que sean niños, a los progenitores para ver si son portadores. Eso ayuda a reclasificar la variante a veces cuando son inciertas, pero también para saber, porque a veces hay variantes que pueden ser patogénicas en un individuo, pero tienen una expresividad variable o una penetración incompleta y los progenitores están sanos, pero son portadores, pero la pueden transmitir a su descendencia y su descendencia a lo mejor vuelve a salir otra vez. Y entonces, bueno, simplemente para hacer eso, asesoramiento genético. Entonces se hace ese parrafito pequeño y entonces tú elaboras el informe. Y este informe ya tiene carácter oficial, va firmado por ti, por eso esto que dijiste antes de los colegios que te dan ese asesoramiento jurídico de seguridad de responsabilidad civil, porque tú tienes una responsabilidad civil. O sea, este informe es ya de carácter oficial y es diagnóstico y va a la historia del paciente. O sea, no puede tener error. Esto es la responsabilidad que a la gente que no le guste, que a mí me encanta. Vamos. Entonces, por eso ya cuando yo estuve ahí una temporada, o sea, unos días ya dije, bueno, esto yo es lo que quiero hacer porque me encanta esto. Y entonces tú haces ese informe y ese informe lo subes a la historia clínica. Bueno, supongo que a lo mejor en diferentes regiones, hospitales hacen, no sé, hay gente que tiene una plataforma intermedia, otros que van directamente a la historia clínica del paciente, y ya queda con tu firma y tú eres responsable. Pues, eso, ¿sabes? Después que si hay algún problema o algo así, tú deberías tener un seguro de responsabilidad civil.
para poder estar cubierto. Bueno, entonces una vez que es el informe, ya tienes completado el estudio de ese paciente de diagnóstico genético. A su vez, el paciente luego puede pedir una consulta de asesoramiento genético. Lo que pasa es que, bueno, eso no es algo, o sea, es algo que debería ser más normal, ¿no? Y bueno, yo también creo que eso es algo que regulará también la especialidad cuando salga. Yo también creo que en el momento en que el clínico, el médico, el facultativo le da ese informe, debería en ese momento también estar un genetista como nosotros y hacer la consulta de asesoramiento genético. Eso a mí me consta que en otros países se hace. En España debería hacerse, pero no sé si los que entregan ahora el informe le gustará hacer eso o no, porque, bueno, ahí habrá discrepancias. Pero ahí ya tendríamos que estar nosotros para explicar los resultados. Date cuenta que a lo mejor muchas veces, imagínate un estudio prenatal, o sea, son resultados complicados, pero de todos modos el paciente lo puede pedir después, si tiene el derecho de pedir una consulta de asesoramiento genético y esa también, por ejemplo, en nuestro centro se hace y la pueden hacer. O sea, la pueden pedir, te puede tocar a ti si es un caso y lo haces. Es algo bueno, que hay mucho menos de lo que se debería, pero se puede hacer. También, bueno, a lo mejor en otros centros se hace más. O sea, a mí me consta que yo soy también miembro de SEAGEN, al igual que la FH, que estamos todos los genetistas ahí metidos, por ejemplo, hay gente que se dedica exclusivamente al asesoramiento genético, y, o sea que habrá más pacientes que pidan más. En nuestro centro se pide, yo creo que se debería pedir más, pero también es que muchos pacientes no saben ni siquiera que existe esto, que eso es otra cosa, que es un problema de no haber especialidad, que casi no se sabe lo que es la genética clínica, los pacientes casi no lo saben y entonces no se pide, no se sabe que existen este tipo de consultas. Pero bueno, independientemente de eso, el trabajo del día a día haciendo o sea, solamente como te dediques al asesoramiento genético, perdón, al diagnóstico genético, pues es así. O sea, tú llegas, tienes tus casos en el día y vas haciéndolos y tienes que ir completando todo eso hasta llegar a la elaboración del informe. Y el informe ya se sube bueno, a la plataforma, lo que sea, pero bueno, ese informe ya va directamente o sea, acaba en la historia clínica del paciente. Por eso es un informe clínico. Y entonces, por eso, bueno, un poco tenemos que tener ese seguro de responsabilidad civil que los colegios pues te lo ofrecen y te asesoran también para saber cuál es el que debes de pedir, porque eso es otra historia. Las compañías de seguros no saben muy bien lo que es el seguro para genetistas, pero bueno, eso ya me te ayuda a hacer eso y ya tiene contactado pues eh, bueno, las aseguradoras que realmente ya tienen experiencia en esto. Y bueno, yo creo que no sé, igual hablé de más, pero bueno, aquí expliqué un poco todo. No, no, al contrario, aquí cuanto más expliques, pues mejor para la gente que quiere dedicarse a esto. Mm, Cuando estabas explicando que seleccionabas los genes, que hacías filtrados y demás, después al final cuando ya te quedas con todas esas variantes que vas a analizar tú, yo no sé, a lo mejor es que estoy muy ido de esto, pero ¿qué coges? ¿Tienes como un listado y vas cotejando? O cómo haces esa comparación para encontrar la variante de tu caso? O sea, tú primero tienes, partes de los 18.000, imagina, vamos a poner un caso de epilepsia, ¿no? Y te quedas con 600 y luego tú ahí vas haciendo esos filtrados según frecuencias y bueno, artefactos. Bueno, te quedas, imagínate, con 10. Y esas 10, pues tú lo que vas, también hay bases de datos, bueno, páginas web, servidores que te ayudan al diagnóstico. O sea, al diagnóstico, a la clasificación de la variante. Tú la puedes clasificar manualmente, pero bueno, yo creo que hoy en día hay sobre todo dos páginas que son Franklin y Barson, mmm, que a mí me gusta más Franklin porque es mucho más abierta. Barson siempre me está pidiendo cosas así, o sea, como que me saca y me tiene cosas escapadas. Y entonces tú ahí por ejemplo, imagínate que te quedas con 10 o con 5 y las vas mirando y entonces él te ayuda a clasificarlas por frecuencia, por
los algoritmos in sílico que te ayudan, que te dicen según la posición en la proteína, si está, si no está, pues también Decipher te ayuda, porque según el exón te dice si, por ejemplo, si hay intolerancia a misén, si no, hay otra página que para las variantes de parada, que es, no me acuerdo, pero que sigue el paper de Tayun, que es un paper que es como se llama bueno, unas cosas que también hacen los informáticos que van, bueno, sí, no, y te vas llevando y luego llegas a la clasificación, pero esta página web te lo hace automático. Y entonces, para las misens estaba Decipher que te ayuda por exones, si son tolerantes o no tolerantes a las misens, y también estaba una página que se llama Metabom, que te dice eso si los exones por región, o sea, por posición, cambio aminocídico es tolerante o no tolerante. Entonces son cosas que te van ayudando a ti a clasificar la variante. Y al final, pues o las descartas y te quedas con una. O sea, al final llegas. O sea, y si te mucho el es muy laxo, pues claro, te quedas con un montón de inciertas. Que son las inciertas son, había por antes hay un meme que eran de Scaribus, ¿no? O sea, claro, es que siempre están ahí las inciertas. Tienes que al final acabar descartándolas o quedándotelas. Y ya cuando no las puedes descartar, lo que haces es informarla. Cuando te parece. Otra cosa muy importante es que tengas, tú te vas con el que tengas en el panel de epilepsias. A veces son genes que están en ese panel, por ejemplo, de epilepsias. Digo epilepsia, pero bueno, puedo decir un montón de patologías, o sea, pero que están en el panel de epilepsias. Es muy raro que se cuele una por un paper, ¿no? Porque ya hay expertos revisándolo, pero a lo mejor está relacionado con la epilepsia, pero claro, pero es una variante, es un gen que si tú lo metes en OMIN, que es otra base de datos también importantísima para esto, porque te relaciona genes con enfermedades, en OMIN ves que es un gen que está relacionado asociado a un síndrome. Es un síndrome que tiene un montón de cosas a nivel fenotipo clínico y también la epilepsia. Entonces está en el panel de epilepsias, pero tú tienes un paciente que tiene una epilepsia, debutó a los 6 años y ya está. O sea, pero es perfecto. O sea, no tiene discapacidad intelectual, no tiene temas de autismo, no tiene nada, no tiene talla baja, no tiene ninguna malformación, ningún rasgo dismórfico facial, ¿sabes? Es epilepsia, por ejemplo. Entonces, claro, si tú tienes una variante incierta, pero que está en un gen asociado a un síndrome súper complejo que le provoca, pues, no sé, cardiopatía, no sé qué, no sé cuánto, tú ves que tu paciente no lo tiene y es incierta, muy suave, es totalmente descartable. Eso te lo da la experiencia, ¿no? Pero bueno, pero tú ahí, entonces, por esas cosas vas mirando un montón de cosas y vas descartando. Si no eres capaz de descartarlo, una incierta, quiero decir, pues la informas y luego pides a los padres. Para saber, lo que decía antes, pides un análisis de portadores de segregación a los padres. Entonces miras a los padres, te llega o después te llegarán, no sé, tarda a lo mejor un par de meses, te llegan los muestras de los padres y tú la miras. Y entonces ahí lo que ves es que no, si es heredada, tú ya esa variante la metes en criterios de clasificación, estas software que te hacen los criterios de clasificación, sobre todo estos criterios de clasificación, esto está súper estudiado, está súper publicado, ¿no? Por la ACMG, pues tú puedes ir normalmente haciéndolo, pero hay software que te lo hacen, quiero decir. Entonces tú le vas, clic, heredada y clasifica realmente benigna. Porque la madre, el exportador no tiene esa variante, pues no tiene fenotipo ninguno, ningún no. Patogénica, antes que en tu base de datos no han salido casi nunca, son raras, porque, o sea, lo que dije antes es la frecuencia, pero tú tienes a su vez, nosotros por lo menos tenemos, yo creo que todos los que trabajan en genética, tienen una base de datos interna, son los contagios de las veces que ha salido esa variante. Entonces no ha salido ninguna vez y es una variante, imagínate, de parada y que o sea, ya te la va a clasificar casi como probablemente patogénica. Y tú la miras, es decir, el fenotipo, o sea, es muy raro que haya una variante de ese tipo que ya te la clasifican como clase 5 patogénica o clase 4 y que no se cuadre con el fenotipo. Y entonces
tú ahí ya te quedas con ella, solo te quedas con una, ya el resto todo queda descartado. El problema es cuando no tienes esa variante patogénica y tienes muchas inciertas. Pero habrá que ir mirando, tienes que ir mirándolas una a una. Por eso dije yo que los exomas, no por complejidad, sino por volumen de datos, te llevan un poquito más, o sea, te llevan más tiempo. Claro, porque si no es lo mismo trabajar, por ejemplo, el cáncer de mama con 17 genes, que es muy raro que tenga, o sea, bueno, tendrás algunas inciertas, pero bueno, en cáncer, por ejemplo, ya se informan las inciertas, entonces ya no las descartas, pero claro, en Soma sí que te dan muchas inciertas, entonces, pero al final las acabas descartando. Supongo que a lo mejor la experiencia te hace ir más rápido, pero las acabas descartando y te acabas quedando con alguna que a lo mejor si no la has descartado, pues sí que la informas y pides a los padres. Hombre, y a lo mejor yo hablo, parece que quiero descartarlas todas, no, pero yo lo que quiero es encontrar la causa. Y entonces a lo mejor sí que muchas veces que informas una incierta porque tiene pinta de ser causal, se corresponde al fenotipo, salió muy pocas veces, no sé, pero no la has clasificado como patología, clasificas como incierta y luego no, pides a los padres y normalmente ves que es de novo, o sea, no es heredada, y entonces ya sí que la clasificas a probablemente patogénica. Y esto pasa mucho, o sea, y después también pasa mucho que a lo mejor se van encontrando genes nuevos, y entonces lo que se pide, de hecho, cuando informas un exoma negativo, bueno, si pides, siempre pones una frasecita, ¿no? Y dices, bueno, se recomienda pedir una reevaluación de esto, porque esto de la genética es una pasada o sea, lo rápido que va. Creo que ahí los datos estaban que en OMIN, que es la base de datos esta que relaciona genes con fenotipo, cada mes hay 30 nuevos genes que se meten, o sea, que se relacionan eh, eh, de manera probada y revisada con fenotipos. Entonces tú a lo mejor ahora tienes un panel de epilepsia y, y no encontraste nada. Es cierto que cuando nosotros hacemos un exoma, siempre echamos un vistazo también fuera de panel, ¿no? Porque puede haber eso, una variante patogénica muy clara que en un gen que aún no estaba dentro de ese panel. Pero claro, ahí las inciertas ya es mucho más complicado, porque ahí sí que te van a aparecer muchísimas inciertas. 18.000 genes, entonces no las puedes mirar todas. Pero tú, por ejemplo, esa variante que te estaba por ahí, que estaba fuera de panel, a lo mejor dentro de unos meses ese gen ya está metido dentro del panel de epilepsias porque se ha estudiado y se ha revisado y se ha visto que sí que es muy importante en epilepsia y juega un papel. Entonces se pide muchas veces esa reevaluación. A veces los exomas son negativos y esto está, y luego se pide la reevaluación y se encuentra. Y esto está muy estudiado, una tasa bastante elevada, ahora mismo no me acuerdo el número, pero de que son más negativos, luego dan de la reevaluación se encuentra. Entonces es una práctica habitual en genética hacer esto. Creo que he respondido a tu pregunta, ya me fui ya, pero bueno, básicamente es eso, que tú después con tu conocimiento, jugando con las bases, con artículos, a veces incluso descartando y vas llegando o a la causa o a descartarlo como negativo. Es cierto que cuando es causal ya te salta de primera. Por ejemplo, nosotros en nuestro software ya tenemos como una alarmita que cuando se detecta una variante que es clasificada por los motores de clasificación más importantes, por las bases de datos más importantes como patogénica, ya te salta, ¿no? Te salta así como una alarmita y tú ya la vas a ver. Y entonces ya ahí ya tienes cerrado el caso. De la otra manera, pues le tienes que dar muchas vueltas, pero al final vas llegando, capaz de encontrar una causa clara, pues y se informa como incierta y se piden a los padres para ver si es heredada o no. Y es así. Oye, que me parece fascinante esto, la verdad es que me parece como cercano a la ciencia ficción. Yo es que soy de biología ambiental, entonces, claro, a nosotros todas estas cosas como que no, a mí, bueno, me superan y que ya hace muchos años que me licencié y lo que era la genética de cuando yo me licencié, que fue en el Ya, milenio ya. pasado, a la de ahora, es que no tiene nada que ver. Oye, y voy a preguntar un poco, si alguien se quiere dedicar a la genética clínica, ¿qué tipo de vía tiene que seguir? ¿Qué tipo de estudios tiene que hacer?
Y luego está la pregunta del millón, máster sí, máster no, es imprescindible el máster, no es imprescindible el máster, cómo se puede, si no hay máster, cómo se puede suplir un poco esa falta. Bueno, nada, voy a decir una cosa, es que esto que dices tú, a mí que me dediqué a, o sea, que soy de molecular y luego y hice la tesis en genética, eso me pasó cuando pasó ese intervalo de 2008, o sea, que acabé la tesis, 2000, bueno, 2009, 2010, por ahí, acabé la tesis y que yo publicaba artículos con 13 SNPs, a que pasaron 2 años, ya la genética ya era genoma completo. O sea, olvídate, ya se acabó. Cuando yo lo hacía con 13 polimorfismos y pasaron a lo que te dije antes, o sea, a 40, a 50.000 variantes, bueno, y todo así. O sea, que pegó un salto que no podías hacer en el tenías que saber en bioinformática, tenías que ponerte al día de bioinformática. Ahora los que estudian ya, yo la informática que estudié cuando estudié la carrera, o la bioinformática eran esto, bases de datos, CleanVar y cosas así, y empezar a manejarlas y Ensemble y todo eso. Pero vamos, o sea, se pegó un salto brutal. Aunque te dedicaras a molecular y a genética, se notó ese salto muchísimo. Yo de repente era aprender a un montón de cosas nuevas y a trabajar con R y con bioinformática y todo esto. Y luego ya no sigo genético, ya no puedes hacer eso, porque ya lo tiene que hacer gente de física y de matemáticas, que ya es otro nivelazo. Entonces, esto de la ciencia ficción es que es cierto, es que a mí lo que más me fastidia de todo esto es que la población no sabe, y no sabe por todo lo que habíamos hablado antes del hecho de que estamos un poco ocultos por eso también, porque no existe esa especialidad. Todo lo de la formación, ese es el gran elefante, elefante blanco, ¿no? Que está ahí, pero que nadie mira para el elefante que hay en este aspecto. Esto es lo que tendría que haber en la especialidad de genética y ya se solucionaba todo. Ahora, como no la hay, ¿cómo accedes tú aquí? O sea, cada genetista de España, puedes entrevistarme a mí, puedes entrevistar a todos los otros cientos que habrá, tiene su propia experiencia, ese problema. O sea, todos hicimos biología, o sea, hicimos un doctorado, o sea, sabemos de biología molecular, hicimos en biología molecular. Yo hice ya el doctorado en genética clínica humana, pero no todo el mundo lo hizo en genética clínica humana, muchos lo hicieron en genética. Yo fui por eso y, y luego formación por tu cuenta en genética, en diagnóstico genético. Yo tengo un máster, bueno, es un máster no, pero te convalidan con la licenciatura, te la convalidan en grado y máster. Yo lo que tengo entendido, ahora hay másteres de genética. Las nuevas incorporaciones, yo creo que ya le piden un máster en genética o genómica. Las universidades todas lo tienen, privadas y públicas ahora, y, y, y después, claro, es que como ahí la especialidad no está arreglado, ¿sabes? O sea, entonces, siempre se contrató a los biólogos para hacer genética en los hospitales, pues así, ofertando plazas, pero no realmente no había una manera. Después de toda la parte del BIR, pero pues no hacía caso, ¿no? O sea, biología y tal, pero eso sí que es una parte de que tiene su especialidad, la especialidad de biólogo clínico, pero realmente nosotros, o sea, los genetistas, al no haber la especialidad, queda todo así un poco en el aire, la formación. Entonces, la formación, lo ideal sería hacer, o sea, el doctorado también lo puedes hacer en genética, si quieres. Creo que no debería ser imprescindible hacer el doctorado. Debería ser genética clínica y luego optar a un puesto de trabajo, ¿no? Y empezar aprendiendo. Pero ya te digo, todo esto es un poco así. Cada uno tenemos nuestra historia. Ya te digo, yo entré o sea, hice el doctorado en genética y luego hice postdoc en genética, pero no es algo que se me exigió a la hora del trabajo, sino simplemente tener, bueno, experiencia en trabajo en genética. Bueno, se dio la casualidad, bueno, que la casualidad no, pero yo venía de genética de ya genética sanitaria, bueno, genética
en pacientes y biomedicina. Mm, y yo creo que esa es la formación. Después tú también, una vez que estuve, pues a mí se me recomendó pues, hacer los cursos de genética de la ANGH, yo los hice. Tengo la acreditación de la ANGH, que es la Asociación Española de Genética Humana, pero no sé si en algún sitio, en algún hospital, para contratarte te van a realmente a pedir eso. O sea, debería estar arreglado todo esto, pero no está. Ya te digo, cada uno vamos a tener nuestra historia y si le preguntas a otro genetista te va a contar otra cosa, yo te cuento lo mío. O sea, eh, y doctorado, pero uno debería ser de biología molecular y luego pues estar algún formado en genética. Pero bueno, ahora mismo ya te digo, hay ofertas de másters y de formación. Y luego está la formación de la EGA, que en teoría debería de ser, o bueno, debería ser no, mientras no esté la especialidad, debería ser así lo que más se exigiese, que es los cursos de diagnóstico genético que tiene y que luego te da pie, bueno, a pedir esa acreditación. Lo que pasa es que la acreditación yo creo que ya necesitas experiencia laboral en hacerlo. Pero bueno, entonces, alguien que se quiere dedicar a la genética clínica, le recomendaría primero que hiciese reivindicación toda la fuerza que quiera, todo lo fuerte que quieran y que se agrupen los estudiantes para apoyar lo de la especialidad de genética, que es lo más normal, es que es surrealista que no exista, ¿no? Y luego, mientras no exista, que se formen en genética. Si lo que le gusta es la genética de clínica, que se formen en genética clínica y que haga un máster en genética clínica, pues que haga el doctorado y bueno, hoy en día en España es esto, o sea, no hay otra, no hay otra cosa, no hay especialidad, es el problema, pero es esto. Bueno, pues también es fácil, ¿no? Al final, si tampoco hay muchas vías para poder dedicarte a esto, pues también la gente lo tiene un poco más fácil. Tienes que tener claro que te quieres dedicar a esto, es una inversión, pero también es una inversión de grado y mira, todos pasamos por ahí. Julio, un poco para ir terminando, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Julio, la puede poner en comentarios y se la vamos haciendo. Y si no, pues, para ir terminando, porque parece que no, pero ya llevamos casi una hora, eh, siempre os hago una pregunta que surgió en la primera entrevista y que me parece muy interesante y es, si te tuvieras que quedar con un momento de tu carrera profesional, ¿con cuál te quedarías? Esto carrera profesional y a la vez carrera es formativa, o sea, porque no, te vas formando, o sea, sigues formando. Vamos, yo aún ahora estoy haciendo cursos de genética y yo hubo un momento que a mí sí que me fue un punto de inflexión enorme y que creo que marca, bueno, voy a decir dos, ¿vale? Y que queda un poco snob y tal, pero es una realidad. Y es una realidad. Y es cuando yo hice mi estancia predoctoral, o sea, porque estamos en la especialidad genética, pero la investigación es, yo para mí, o sea, y queda mal decirlo, pues estamos estudiando, pero es como una travesía. También la científica, o sea, no nos apoya nada y entonces yo soy de la generación de que empecé con becas y la generación anterior a mí ya nada, o sea, trabajaban gratis. Y es una pérdida enorme y entonces para mí, cuando salí de España y me fui a Inglaterra, o sea, para mí fue entrar en otra dimensión, fue como un universo paralelo. Y lo que fue, o sea, tremendo, fue una experiencia espectacular y sobre todo eso, o sea, la ciencia importa. Esa sensación, eso fue lo que yo le dije a todo el mundo y lo que me quedó grabado. Aquí el científico es alguien, porque en España no es nada, no existe. No existe. Y
estás ahí, precario, fatal, beca, algo importante. Lo percibías. En mi trabajo, en el día a día, era lo mismo. Tu carnet, me acuerdo o sea, tenías tu carnet de científico y con eso, ¿sabes? Tenías acceso a determinadas que son cuando lo palpabas, no hacía que la ciencia era importante. Entonces, no sé, era todo como muy para pensar esta gente tiene y en España también los tenemos a esa gente, no tan igual tan grandes, ¿no? pero tenemos, pero sin embargo, como eras, incluso te echaban la bronca porque tenías una beca, o sea, pero madre mía. O sea, estamos mirando y decía, madre mía, pero bueno. Pero allí no, allí era esa historia de que estabas aportando a la sociedad. Entonces, eso sí lo percibí. Y bueno, me encantó, me he fascinado y me dieron ganas de, o sea, por una parte era un poco, era un poco frustrante luego decir, joder, pero ¿cómo puedes revertir esto? ¿Cómo llegamos así en eso? Y el segundo gran momento para mí fue, como te dije antes, cuando entré o sea, en el diagnóstico genético. Con esto no quiero para nada decir que la investigación, yo estuve genial en investigación y sobre todo mi última etapa en trastornos psiquiátricos, porque realmente es algo que me gusta y me atrae ahora. Y de hecho hago muchísima divulgación en trastornos psiquiátricos porque me sigue fascinando, ¿no? La genética del comportamiento. Pero ese punto de cuando empecé en diagnóstico genético y dije, esto es lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, este contacto directo con el paciente, el caso que voy a hacer yo, o sea, digo, la genética que voy a hacer hoy, claro, ese es el día a día diferente con la investigación, que tú ahí pues estás a hacer tus trabajos para publicar un paper. Pero aquí voy a hacer genética y la voy a aplicar a esta persona. Entonces, ese golpe de realidad, es decir, este papel que tengo aquí es una persona y este análisis genético que voy a hacer es para una persona. Es esa proximidad, esa realidad, esa falta de abstracción que quizás tengas mucho más en la investigación, esa realidad a mí me encantó también. Entonces yo diría que esos dos momentos, ese momento de ir a Oxford y decir, Dios, aquí la ciencia, aquí el científico es algo, ¿sabes? En la sociedad. Y luego, yo creo que le pasa a todo el mundo que se va al extranjero. Todos los españoles que se van al extranjero, científicos, tienen esa epifanía, ¿no? Y decir, o sea, aquí realmente o sea, es alguien es importante. Y luego el segundo momento fue ese de hacer genética, como la que hacía investigación, pero hacer genética, pero para una persona real. Esos fueron, yo creo que mis dos grandes momentos en mi carrera profesional formativa también. La verdad es que es alucinante eso, la aplicabilidad sobre las personas directas, ¿no? Y me parece que tenéis una responsabilidad tan grande, como nos decías tú, que firmáis informes y que esos informes van a ir a la historia clínica del paciente, que parece mentira que no estéis reconocidos como sanitarios. Es que es increíble. Cuando todos los hospitales tienen su unidad de genética y cuando, como tú comentabas, todos los médicos piden sus pruebas genéticas. Sí, sí, Entonces, no, o sea, es así en todo el territorio español y es que es una labor ingente al servicio de salud, o sea, tremenda, porque ya te digo, diagnóstico genético y, y para tratamientos, o sea, y la farmacogenética también está ahí metida. Y luego en oncología, para que deciden tratamientos, tus informes. Y esto es a nivel estatal y cada vez más pruebas genéticas. Entonces, claro, es una situación totalmente surrealista. a mí me parece alucinante, pero bueno, esperemos que esto cambie pronto, que ese sea el año
y que ya pues dentro de poco seáis todos los biólogos que os dedicáis a la sanidad, aunque no queréis servir, que eso os consiga. Julio, pues ha sido un verdadero placer. La verdad es que ha sido súper interesante lo que nos has contado. Ya como te he dicho, me parece que lo que hacéis está más próximo a la ciencia ficción que a la realidad. Pero, pero bueno, me parece alucinante que tengamos la capacidad técnica de hacer estas cosas y de aplicarlas. No sé si nos quieres contar, decir algo más. Bueno, no sé, yo he hablado bastante. Bueno, no hemos tocado al final la divulgación, pero bueno, 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 pues de divulgación, bueno, pues ya hace publicidad de tus canales. sí, bueno, yo en internet soy la bitácora del Beagle y estoy, vamos, en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn también. En LinkedIn soy Julio Rodríguez, ¿vale? Pero bueno, y todo esto empezó con un blog, se llama La Bitácora del Beagle, que sigue en activo, pero claro, los blogs ya están un poco en desuso. Pero bueno, yo sigo poniendo cosas, que estuvo una temporada en la revista Investigación y Ciencia, pero luego la revista colapsó. Entonces, sigo en WordPress por ahí, pero bueno, bueno, y ya yo hago divulgación, como dije antes, pues casi desde antes que existiera Internet, porque es muchísimos años, YouTube no existía, eso sí, claro, pero porque realmente a mí me parece que los científicos tenemos muchísimo conocimiento, pero ese conocimiento se queda cautivo ahí entre en los laboratorios, en los cafés, en los congresos, relacionándose siempre con los mismos, y es un conocimiento enorme que a la gente le gusta. Es que después luego se lo cuentas a la gente, pues como acabo de contar ahora, y tú me dices, esto es alucinante, esto es ciencia ficción, es que lo dice todo el mundo. Pero claro, entonces a mí, el tener ese conocimiento y no comunicarlo es como que o sea, como si tuviera la responsabilidad de comunicar. Decir, bueno, yo esto lo tengo que contar, porque es que esto es una pasada y la gente no lo sabe, y realmente es una pasada. Y entonces lo veo casi como una responsabilidad. Entonces siempre lo he hecho y vamos, lo sigo haciendo. Y bueno, ahí está. O sea, no hago no sé ni si tiene éxito ni si no, pero bueno, yo lo hago porque es que me sale hacerlo, porque me parece que tenemos en nosotros una información valiosísima y que me gustaría que la tuviera todo el mundo. Porque al final, tú cuanto más sabes, tienes una visión más objetiva de eso. Al final, yo siempre digo, no, la inteligencia la inteligencia no te da la libertad, lo que te da es el conocimiento. Realmente es lo que te hace, lo que te permite tener criterio y un pensamiento crítico y objetivo de la realidad, el tener ese conocimiento. Ya lo que vivimos con todo este tema de las vacunas y todo este rollo. Pero bueno, ahí fue difícil porque aunque hacías divulgación, la gente no te lo tragaba. Pero bueno, es así. O sea, tú si al final sabes de qué funciona eso, nosotros los biólogos moleculares, con todo el tema del RNA y todo eso, sabíamos lo que había y entonces, no sé, a mí me parecía algo súper obvio. Pero entiendo que mucha gente le pareciera eso, ciencia ficción y cosas extrañísimas, pero porque no tenían ese conocimiento. Entonces, por eso a mí me parece importantísimo divulgar. O sea, lo hago así de serie ya, porque me parece, a mí me encanta, y como a mí me encanta, me gusta que la gente lo sepa. Después habrá gente que le interese o no, pero bueno, yo ahí lo dejo. Pues es fenomenal. Pues nada, os invito a todos a que sigáis a Julio en redes y que sigáis su divulgación, porque además, conocer que yo he cotillado un poco antes de la entrevista y me parece que está bastante bien, que lleva bastante bien a la tierra y traduce bastante bien lo que es la ciencia, porque hay muchas veces que hay que hacer un gran esfuerzo de traducción de lo que es la ciencia. Y el ejemplo más claro es lo que acabas de comentar, las vacunas de RNA mensajero, que ¿no? Yo me acuerdo que la gente me decía, es que se ha hecho una vacuna en 10 meses. Y yo les decía, digo, no, se ha estado estudiando 40 años una molécula, piensa esto, Claro. en 10 meses se ha producido una vacuna, que es distinto. Entonces, claro, eso previo nunca se contó. Pero eso es lo que Entonces, hablábamos claro, antes, eso que eso que Caricó ya estaba en Estados Unidos y todo eso. Pero es lo que hablábamos antes de que esa labor científica está oculta, está oculta. Y en España más aún. O sea, es como si, eso fue esa percepción que tuve yo en Inglaterra diferente. Pero aún así sigue oculta, ¿no? Porque al final, y claro que hay muchísimo, a veces eso, te vienen con cosas y cuestionándote cosas y tú dices, pero si esto ya
claro, ya hace 40 años que se sabe. Lo que pasa es que, otra cosa es que tú lo hayas escuchado ahora por primera vez, pero y bueno, pero de ahí también tienes que armarte un poco de paciencia y decir, bueno, alguna culpa habremos tenido por no haberlo comunicado antes y no habérselo transmitir a la gente. Por eso yo me siento un poco responsable en el sentido ese de la divulgación. Y después, muy importante, que ya lo has dicho al principio, es el tema bueno, que nosotros, como biólogos, es la importancia de estar unidos y tener todo este historia en torno al colegio, ¿no? Que tú lo has dicho antes y que yo lo reitero otra vez porque me parece importantísimo, porque realmente al final el colegio es eso, aparte de asesorarte y ayudarte, es una manera de comunicarse directamente con los organismos superiores, porque si no, tú solo no haces nada. Creo que a nosotros, a los científicos en general y a los biólogos en particular, nos ha pasado un poco esto a lo largo de la historia. Y por eso también hemos estado tan maltratados y tan en precario. Y para mí ha sido difícil, no ha sido fácil verlo. Por eso parece que hay que decirlo más. El hecho de que la colegiación es muy importante porque al final eres un colectivo, tienes más fuerza y además es una organización oficial que tiene contacto, que puede tener contacto Con con las la gente que controla, que mueve los hilos y toma las decisiones. Y yo creo que un poco a nosotros nos ha pasado esto, que estamos deslavazados por todos los lados, muchos no están colegiados y ha pasado un poco. Y lo de la especialidad creo que también va un poco por ahí. Si hubiéramos estado mucho más colegiados, como por ejemplo están los médicos, que son miles, o sea, están todos colegiados, o los farmacéuticos, pues a los biólogos nos hubiera venido mejor estar todos unidos en estas historias y no estaríamos donde estamos ahora. Cada uno por su cuenta libre o sea, no podría ser así. No estaríamos en esta situación si todos estuviéramos colegiados. Pero bueno. realmente. Pues Julio, ha sido un verdadero placer. Me ha parecido súper interesante lo que nos has contado. Espero que haya sido enriquecedor para la gente que lo ha visto y que esté pensando en dedicarse a la genética en un futuro, o bueno, que sea una de sus posibilidades. Por mi parte, pues nada más, darte las gracias por haber participado en este ciclo de entrevistas y a los que nos estén viendo, convocaros a la próxima entrevista, que es el próximo lunes a las 7 de la tarde también, con Yolanda Santiuste, con la que hablaremos de psiconeuroinmunología clínica, que es una tema poco conocida, un sector poco conocido como salida profesional de biología, pero bueno, así conocemos una cosa menos conocida. Pues nada, Julio, y pues nada, que Perfecto. Muchas gracias. Venga, hasta luego.